Puede ser uso de la palabra. Tiene la interrupción, congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Simplemente solicitar, señor presidente, que incluir en el artículo 6 del referido dictamen con el siguiente texto, en donde se menciona que se autoriza al Ministerio de Salud durante el año fiscal 2018 para realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público a favor del gobierno regional de Ica y para la unidad de neurointervencionismo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Es decir, básicamente, señor presidente y señor congresista, solicito que cuando se menciona el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, se especifique que dichos recursos van para la unidad de neurointervencionismo. Le voy a hacer llegar la propuesta, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Acuña. Habiendo concluido, congresista Alcalá, tenemos en lista de oradores a la congresista Violeta, congresista Beteta, congresista Velázquez y congresista Quintanilla. Tiene la palabra congresista Violeta, no está, congresista Beteta, mientras que llegue el congresista Violeta para que haga uso de la palabra. Tiene la palabra congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, nosotros como Fuerza Popular vamos a respaldar esta propuesta que ha trabajado el presidente de la Comisión de Presupuesto conjuntamente con todos los integrantes de dicha comisión. Presidente, debemos de saludar que en el Congreso de la República una vez más se demuestra que la Comisión de Presupuesto no es una comisión de mesa de partes, sino se trabaja en función del interés de todos los peruanos, y por ello debo saludar tanto al presidente como a todos los congresistas de haber retirado la propuesta inicial que había planteado el Ejecutivo, que el Congreso de la República debería de pagar una demanda que habían tenido por un arbitraje, un laudo arbitral por más de 105 millones, que esos 105 millones podrían servir mucho para que el país pueda tener la oportunidad de tener mayor inversión en obras que necesita, como el saneamiento, cómo combatir la anemia, y también la propuesta que nosotros hemos dicho, esos 105 millones que ha sido retirado, puede el gobierno tener ahora ese dinero para que pueda inmediatamente acudir y ayudar a nuestros hermanos del sur con lo que es brindarles una calidad de vida para que puedan tener en sus domicilios la calefacción. Son 105 millones que muy bien pueden distribuirlos. Asimismo, presidente, me parece bien que se ha retirado esa propuesta inicial del artículo 13, inciso B. Presidente, también quiero pedir al presidente de la comisión que pueda tener a bien en el artículo 24, me pide la interrupción el congresista Domínguez, presidente, si usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Solicitar también el pedido de inclusión del proyecto de inversión pública en el anexo 1A del proyecto de ley 3121-2017, que propone aprobar diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público e inversiones públicas y otras acciones por parte de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, los proyectos de inversión con código unificado 220426 y 2331539 con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ser designados los gobiernos locales de la Municipalidad Distrital de Chingalpo y Municipalidad Provincial de Siguas, incrementar el monto de dicho anexo. Presidente, alcanzo el texto final de modificación para que pueda ser leído por la mesa directiva. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Para que pueda continuar, congresista Beteta. Gracias, señor presidente. Sí, le decía al presidente de la comisión pueda recoger esta propuesta del texto que dice así en el artículo 24, transferencias de partidas para financiar proyectos de inversión del anexo 5 de la ley 3693, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. 24.1. Autorízase en el año fiscal 2018 las entidades del gobierno nacional que cuenten con los recursos públicos asignados en el presupuesto institucional para la ejecución en los gobiernos regionales o los gobiernos locales de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema previstos en el anexo 5 de la ley 3693, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, para aprobar modificaciones presupuestarias en el... Congresistas, por favor.
para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último, previa suscripción de convenio para el financiamiento de las referidas inversiones y proyectos de los decretos supremos que autorizan las respectivas transferencias de partidas se publicarán en el Diario Oficial El Peruano. Acá la propuesta se señala hasta el 28 de septiembre. Tiempo adicional. Sí, presidente, gracias. Acá se señala en la propuesta que envía la comisión es hasta el 28 de septiembre del 2018, tomando en cuenta que se pensaba haber aprobado la semana pasada y para poder tener los tiempos necesarios y se pueda cumplir realmente, presidente, propongo que sea hasta el 1 de octubre del 2018 y las propuestas de decreto supremo solo pueden ser presentadas al Ministerio sería hasta el 8 de octubre del 2018 y las propuestas de decreto supremo solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 1 de octubre del 2018. Presidente, creo que con ese tiempo razonable los sectores podrán dar cumplimiento con las observaciones respectivas que merecen ser evaluadas en cada una de las instituciones y con ello nuevamente el Ejecutivo enviará una propuesta a esta Comisión de Presupuesto y de manera democrática todos los colegas congresistas tendremos la oportunidad de poder Para que pueda concluir, por favor. revisar y aprobarlos conforme corresponde a ley. Muchísimas gracias, presidente. Le vamos a alcanzar el texto al presidente de la comisión. Muchas gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, en noviembre del 2017 se aprobó la ley de homologación 30683 para el sector defensa e interior, y eso supone obviamente el compromiso de diversos derechos previsionales y contribuciones para la seguridad social para policías y militares. Considerando que en el presente año fiscal hay que cumplir con parte de esas obligaciones, es importante incorporar en este proyecto de ley un artículo referido al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales para el personal policial y militar, básicamente en dos aspectos. En el primer sentido, a efectos de que de los fondos de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas haya una transferencia de 633 millones para el sector, para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio del Interior, por una parte, y en segundo lugar, para que con las propias partidas de ambos sectores se pueda terminar de cumplir los derechos correspondientes a Montepío y otros. Alcanzo el texto al presidente de la comisión para su consideración. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, muchísimas gracias por permitirme la intervención, que es muy breve. Solamente quisiera, a través de usted, pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto que podamos plantear una modificación al artículo 2 del proyecto de ley 3121 que viene del Poder Ejecutivo. Esto ha sido coordinado con el Ministerio de Economía para poder dar continuidad a dos proyectos de inversión que necesitan una habilitación para que, con cargo al propio presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, se puedan culminar estas obras de saneamiento tanto en el distrito de Frías, en Piura, como en el Epátapo, en Lambayeque. Lo hago en la condición de ser representante de Lambayeque. Por eso se considera necesario incluir en el anexo 1B y en el anexo 1C del numeral 2.1 del artículo 2 del mencionado proyecto, presidente, proyectos de inversión con código unificado el 2310-294 y el 2276-291, con cargo al presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para ser destinado a los gobiernos locales que he mencionado al inicio de mi intervención, lo cual implica, presidente, incrementar el monto citado en el artículo 2.1, incrementarlo en 16.545.188 soles. Al proponer el nuevo texto que le voy a alcanzar al presidente de la Comisión de Presupuesto, el texto modificado del primer párrafo del artículo 2.1 del artículo 2 del proyecto de ley 3121 quedaría modificado en los siguientes términos.
autorícese una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2018 hasta por la suma de 267.911.900 nuevos soles con cargo a los recursos del pliego del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos gobiernos locales para el financiamiento de inversiones de acuerdo al detalle que se indica en el anexo 1A. Transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de los gobiernos locales por la fuente de financiamiento y recursos ordinarios. Y en el anexo 1B, transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de un gobierno local por fuente de financiamiento de recursos, operaciones oficiales de crédito. Adicionalmente, presidente, alcanzo la incorporación en el anexo de estos dos proyectos que se incorporan con su código unificado que van adjuntados al anexo, como anexo a la propuesta de modificación que le estamos haciendo llegar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo quisiera, presidente, que a través de usted alcanzarle al presidente de la Comisión de Presupuesto esta modificación. Tiempo adicional. Que ha sido coordinada con el Ministerio de Economía. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Alberto de Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nosotros queremos puntualizar dos cuestiones que, si bien una ya está totalmente retirada del proyecto, debe quedar claro el porqué. Inicialmente, en el proyecto remitido por el Ministerio de Economía, por Economía y Finanzas, se consignaba pagar 103 millones por un laudo arbitral en la AFDI por el hecho de que haber perdido el gobierno peruano un litigio respecto a con la empresa Bill Creek Company. ¿Qué resulta, señor presidente? Resulta que en noviembre de 2007, dolosamente el gobierno de aquel entonces, que estaba presidido por el doctor Alan García Pérez, emitió un decreto supremo por el cual se autorizaba a esta empresa canadiense a hacer labores mineras en zona de frontera, prescindiendo de la consulta a la población a la cual estaba obligado porque somos suscriptores del convenio de la OIT 169. Sin embargo, 4 años después, en el mes de mayo de 2011, se emite otro decreto supremo dejando sin efecto el anterior, sin expresión de las razones ni de las causas. Era causa suficiente, señor presidente, para dejar sin efecto invocar la falta de consulta y la falta de aprobación. Sin embargo, no se hizo. Es por eso que esta empresa recurre a los tribunales arbitrales internacionales y el Perú pierde. Inicialmente la demanda era de 500 millones de dólares y finalmente el Perú pierde alrededor de 20 millones de dólares. Esta modalidad, señor presidente, es una modalidad que nosotros hemos señalado delictiva. Se emite un decreto autorizando, luego se le anula el decreto, se le da el argumento suficiente para que en un litigio se pierda. Esa modalidad debe ser investigada y sancionada, señor presidente. Bien ha hecho la comisión no incluir este tema, pero sigue pendiente el debate, señor presidente, sobre las razones y la exigencia que está haciendo esta empresa. En su momento lo volveremos a debatir. Y una segunda cuestión, señor presidente, es la exigencia que tenemos como bancada de Puno, la mayoría de parlamentarios que representamos a la región de Puno, de que se incluya un artículo adicional respecto, señor presidente, a las obras de un hospital en Puno. ¿Qué sucede, señor presidente? Salió un decreto supremo por el cual se autorizaba invertir 19 millones de dólares en un hospital en Macusani, y por un error material se considera Macusani y no el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. Nosotros planteamos que se rectifique ese error y que esos 19 millones, menos los 3 millones gastados. Tiempo adicional. Señor presidente, para corregir este error material, que se transfieran los 16 millones para construir el Hospital Manuel Núñez Butrón, que es una exigencia de la región de Puno, y que por error fue consignado el nombre de un hospital en Macusani.
planteamos, señor presidente, esta adicional y lo hemos firmado los congresistas de Puno y alcanzo, señor presidente, a la presidencia de la Comisión de Presupuesto para que tenga bien pronunciarse al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Arana. Una interrupción, presidente, a través suyo. Gracias. Una interrupción, congresista Ávila. Señor presidente, sobre el tema que sustentó el congresista Quintanilla, nosotros en Puno tenemos un hospital que fue construido hace más de 50 años por el entonces presidente Manuel Odría. Este hospital se está cayendo en pedazos, su equipo es completamente obsoleto y nosotros tenemos 1,5 millones de habitantes y es el hospital más importante de la región Puno y este hospital necesita ser reemplazado y por eso pedimos, los que representamos a Puno, hemos firmado un documento en conjunto para que se incluya y se corrija ese error que hubo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Ávila. Tiene la segunda interrupción la congresista Glave. Gracias, congresista Arana. Presidente, hay un tema urgente y nos alegra que el día de hoy se vaya a votar. Y tiene que ver con la remediación de pasivos ambientales en Hualgayoc, Bambamarca y Chogur. Porque esta zona, presidente, fue declarada en el 2016 con una declaratoria de emergencia ambiental en una situación de riesgo y hasta ahora el Estado no cumple con lo que tiene que cumplir para remediar los pasivos ambientales que hay en esa zona. La población ha venido, la congresista Pariona y yo nos hemos reunido con ellos y con sus dirigentes y sí le decimos con claridad al Ejecutivo, o hay una política seria de remediación ambiental en zonas donde le debemos a la población el hecho de que hay pasivos ambientales, o si no en esas zonas, presidente, no debe permitirse ningún tipo de ampliación minera más, porque la gente no puede seguir esperando a que el Estado remedie mientras continúa la contaminación. Muchas gracias, congresista Arana. Gracias, congresista Glave. Para que pueda continuar, congresista Arana. Presidente, en realidad este dictamen viene a resolver a una urgencia, una exigencia que están planteando los gobiernos locales y gobiernos regionales, que fruto de que aprobamos un presupuesto que no les da los suficientes recursos para atender los temas de salud, de vivienda, de carreteras, de ambiente, entonces los gobiernos regionales y, como sabemos, los alcaldes del país vienen a tocar las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas. Tuvimos que acompañar, por ejemplo, a un grupo más de 40 alcaldes de Cajamarca que vinieron hace un par de meses. Los acompañamos a una larga reunión con la viceministra de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que se les dijo es que no había más recursos. Y que como no había más recursos, la posibilidad que se abría era que efectivamente se hicieran estas transferencias de tal manera que se pudieran priorizar sus pedidos. En ese sentido, el compromiso que asumimos como el Frente Amplio frente a este reclamo de alcaldes de la región de Cajamarca y de su gobernador regional, pero también sabemos que esa misma preocupación ha venido de todos los alcaldes de todas nuestras regiones. ¿Es verdad que va a resolver el conjunto de necesidades que hay? No, presidente, pero va a ayudar a que recursos que pudieran estar sin gastarse en los pliegos correspondientes puedan, en orden de priorización de los proyectos que tengan sus estudios aprobados, puedan recibir recursos para poderse ejecutar, sí, presidente. Y por eso, si bien es cierto, lo sabemos y hay que explicarle a la ciudadanía, hay que explicarle a las autoridades locales que el gobierno, que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, sí es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas, identificando dónde hay presupuesto que incluso no se va a poder gastar, son saldos de balance, pudieran oportunamente transferirse en favor de las obras sociales, de los derechos que las poblaciones tienen para que el Estado resuelva temas fundamentales. Y por eso, presidente, en ese sentido es importante que aprobemos esta iniciativa legislativa, el Frente Amplio la respalda, y que sin embargo también el Perú sepa que
algunos temas concretos, como por ejemplo de trabajadores impagos, como se encuentran en este momento trabajadores de salud en Chumbivilcas, o que las poblaciones de las zonas afectadas por minería, y particularmente en mi región, presidente, donde en Hualgayoc y Bambamarca, donde se ha realizado minería desde la época colonial, y luego se hizo por inversiones privadas, y luego lo hizo el Banco Minero, y ahora hay nuevas mineras, en donde algunas de ellas, efectivamente importantes en el país. Tiempo adicional. Buenaventura, presidente, que todos conocemos, es una de las principales empresas mineras del país, han generado graves daños ambientales, y el Perú debe saber que, y la delegación parlamentaria debe saber, que durante el conflicto minero Conga, las autoridades de OEFA y del Ministerio de Salud hicieron dosaje de metales pesados de cientos de pobladores, de cientos de campesinos de Hualgayoc y Bambamarca, y les encontraron que tenían envenenada su sangre, presidente, y les ocultaron durante 2 años los informes, diciendo que si la población se enteraba de la contaminación que tenía, entonces iba a haber más conflicto. Entonces, creo que es importante, presidente, que lo que se va a aprobar ahora se señale una transferencia de más de 100 millones de soles, en realidad, para atender los temas de las poblaciones afectadas por metales pesados, por una minería tóxica y irresponsable que no debe existir más, presidente. Estamos además diciendo... Para que pueda culminar. Presidente, estamos diciéndole además, y esto lo debe saber el país, que aquella contaminación que han generado empresas privadas o incluso una empresa minera estatal y que han recibido dineros explotando los minerales, ahora el Congreso, con dinero de todos los peruanos, tiene que destinar recursos para que se atienda la emergencia ambiental. Y eso es una de las cosas, presidente, que tiene que cambiar en el país. No es posible que haya empresas que lucran extrayendo minerales y que cuando envenenan a la población, con el dinero de todos los peruanos... Para que concluya. Y por último, saludamos desde el Frente Amplio, presidente, que se haya retirado el artículo 13A de una situación en la que se pretende pagar una situación arbitral de una empresa minera que en el gobierno de Alan García se la exoneró de todo tipo de trámites, declarando de interés nacional, y se le dio la concesión. Luego se le retiró la concesión y no se hizo, sea por expropiación o por un mecanismo de acuerdo con la empresa, y entonces los malos actos de gobierno por el cual... Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. Y por su intermedio a los señores congresistas de esta representación nacional, permítame efectuar un aporte a este importante proyecto de ley que ha sido ampliamente debatido en la Comisión de Presupuesto, en el cual sustenté que las acciones de control de la Contraloría General de la República también alcancen a las entidades públicas que están a cargo de FONAFE, situación que no contempla el dictamen que hoy día discutimos. En este sentido, presidente, solicito que el artículo 16, que establece las transferencias de partidas y exoneración para acciones de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 30737, se incluya el numeral 16.3 con el siguiente texto. 16.3. Asimismo, autorízase a las empresas públicas en el ámbito de FONAFE a efectuar transferencias a favor de la Contraloría General de la República para la realización de las acciones de control concurrente en el marco de lo establecido en la 12ª disposición complementaria final de la Ley 30737, antes citada. La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. La presente autorización se sujeta a las normas reglamentarias previstas para la aplicación de la 12ª disposición complementaria final de la Ley 30737 en lo que corresponda. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Martorell. Tiene la palabra la congresista Cuadros. Gracias, presidente. Solamente puntualizar que en el anexo 9 de la presente ley, actualizar los datos, ¿no?, del Gobierno Regional del Cusco por 140.968.000, que no se ha considerado, tema que ya estaba solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, solamente para que refleje los importes reales dentro de la presente ley. Faltaba esa actualización que no ha sido considerado, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cuadros. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Termino y te doy la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Dos preocupaciones puntuales. En primer lugar, aclarar si es que continúa o no este tema de los arbitrajes internacionales, que es fundamental tenerlos presentes no solamente para este presupuesto, sino para todos los demás. Se está considerando acá 103 millones de pago que va a perder el Estado ante un arbitraje internacional por mal manejo justamente de las concesiones. Esta es una empresa minera en Puno, productora de plata. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar? En segundo lugar, señor presidente, es fundamental los tiempos en los que se hacen los desembolsos. Nos faltan 3 meses para terminar el año, y en esos 3 meses para terminar el año estamos recibiendo estos saldos presupuestales, considerando que los presupuestos normales, tanto en el ámbito nacional, regional y local, estamos, pero ni siquiera hemos llegado al 50%. Nos faltan 3 meses para terminar el año. El Ministerio del Interior, en el tema de proyectos, solamente ha ejecutado 21%. El Ministerio de Educación, 32%. Salud, 37%, agricultura 29%, pero vivienda y saneamiento no llegar al 30% en un momento en donde falta agua, falta alcantarillado, falta viviendas para Puno, para las zonas no solamente de las heladas, sino del friaje. ¿Cómo va a ser posible? En desarrollo e inclusión social, 16%. No es lejana la situación a lo que pasa en nuestros gobiernos locales y regionales, donde a 3 meses de terminar el año vamos en ejecución entre el 20 y el 30%. Eso se tiene que terminar, y eso implica 2 temas, no solamente transferencia de recursos, sino transferencia de capacidades. Y en transferencia de recursos se tiene que hacer en el momento adecuado. Por lo demás, Alianza para el Progreso va a respaldar esta norma porque nos permite también poder concluir 12 proyectos en nuestra región La Libertad, el poder abastecer, el poder implementar el Hospital Regional Docente en Trujillo, el Hospital Belén, y también las instituciones educativas en Otusco, en Sánchez Carrión, casi todas las instituciones en zonas de pobreza y extrema pobreza. 1 minuto para Ulloa y 1 minuto para Cleito. Señor presidente, entonces, estas 2 apreciaciones. 1, el manejo de los arbitrajes, tanto en el ámbito nacional e internacional, y la oportunidad de los desembolsos de estos presupuestos, porque hay tantas necesidades, como en nuestra región La Libertad, como en las demás. Sobre todo, priorizando y poner más donde hay menos en estas zonas rurales de nuestro país. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Tucto. Presidente, ¿puede dar la interrupción de la palabra al congresista Ochoa, si usted lo permite? Tiene la interrupción, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, sumarnos al pedido que se hizo ya a primera hora de este debate por el congresista Acuña, para garantizar que esté explícito, presidente, los recursos de transferencia a la clínica, al Hospital Daniel Alcides Carrión,
pero con especificidad, presidente, de que los recursos van a la unidad de neurointervencionismo. Queremos señalar, presidente, también que este proyecto, si bien es cierto, es importantísimo para nosotros los cusqueños, porque permite la adquisición de ecógrafo en Paucartambo, la adquisición de destilador electrónico en Sicuani, en Cunturcanque, adquisición de sillas de examen dental, etcétera, presidente, pero quiero hacer referencia al artículo 8, presidente. En el artículo 8 señala autorización de transferencias financieras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para transferir 33 millones para el proyecto de inversión código 2592. Congresista Ochoa, un minuto más de interrupción. Decía, presidente, la autorización de transferencia financiera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al proyecto de código 259262. Este proyecto, presidente, es el aeropuerto de Chinchero. Y aquí sí, presidente, tenemos que ser claros y explícitos, porque también en alguna ocasión con el congresista Villanueva denunciamos y alertamos, presidente, que la previsión presupuestal para este año era de más de 150 millones de soles. Con este proyecto de ley, presidente, se está autorizando la transferencia de 33 millones hacia el Ministerio de Defensa. Suponemos que es para iniciar el proceso de remoción de tierras. Sin embargo, presidente, aprovechamos la ocasión para exigirle al ministro de Transportes para que alcance de una vez por todas el cronograma específico de la elaboración del Aeropuerto Internacional de Chinchero y que explique además, presidente, por qué estos 150 millones se han convertido ahora en 33 millones. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Para que pueda continuar, congresista Tucto.